Hoy, 20 de junio, vamos a darnos una vuelta por la historia del creador de la bandera. Hoy nos visita Patricio Long. Tantísimas veces, Patricio, que hemos hablado por Zoom y hoy personalmente finalmente nos conocemos. Sí, y el otro día, bueno, fue accidentado. Accidentado, Sí. ¿verdad? Acá se ve todavía Bueno, ¿cómo estás de la eso? huella. Venía para acá y me caí a la calle y bueno, terminé con sangre, una espantosa, pero... A ver, terminamos Patricio, bien. vayamos a los 15 días previos de la bandera. Ubiquémonos en aquel momento. ¿Qué pasaba? ¿Estaba pensado? Ese es el cuadro de Carbonier. A ver. Sí, de Belgrano, que se lo hizo pintar en Inglaterra. Que ¿sabes cómo se hacían los cuadros? Vivas, te pintaban, te hacían primero más o menos el tamaño, la cara, bueno, váyase. ¿Cómo quiere que lo pinte? De jaqué, Ok. con uniforme de húsar, húngaro, ¿viste? Y después venías a buscarlo. Mira, lo curioso es cuántas banderas tuvimos, porque parece que los argentinos nacimos de la nada. Claro. Hay un error como si Argentina, y Argentina en realidad es la continuidad política en este lado, en la orilla occidental del Río de la Plata, del Estado español. ¿Cierto? Dejamos de ser España un día y pasamos a tener otro nombre. Por eso tuvimos varias banderas. Primero la de Castilla y León, que es muy linda, que podemos decir que es la primera bandera que ondeó en esa. Esa fue la primera bandera que ondeó en América, junto con el pendón real. Luego, Ubiquémonos en años. eso 1492. 1490. Llega Colón y trae esa bandera. Por eso la nacionalidad común de todos los hispanoamericanos, mal llamados latinoamericanos, debemos decir hispanoamericanos, es la de castellanos, ¿no es cierto? Por Castilla fuimos gente, se decía, en el siglo XVIII, XIX. Y luego tenés las aspas de Borgoña, que es como una cruz de San Andrés, que también la tenemos, que es la bandera de todos los regimientos. Ahí está. Y con esas puntitas significa que es las aspas de Borgoña de un regimiento, o sea, se llaman banderas coronelas, que es la bandera del regimiento Patricios. ¿Qué bandera hasta hoy? Porque el ejército argentino no ha renegado de que nace con España. Entonces vos tenés simbología española de 5 o 6 regimientos. ¿La bandera de Castilla y León y esta, la coronela, convivían? Sí, por supuesto. Ok. Sí, por supuesto. Como también el pendón real, por ejemplo, podías tener. El concepto de bandera nacional es un concepto en realidad muy moderno. Ok. Y después de eso tenés la bandera española del fuerte, que es la bandera de España como la de hoy, pero con el escudo de Castilla y León, que también creo que la tenemos. Y ahí vas a ver que esa bandera ondeó en el fuerte de Buenos Aires hasta 1815. O sea que la bandera se crea el 27 de febrero de 1812, pero esta flameó hasta 1815. Ok. En el puerto. En el fuerte de Buenos Aires. En el fuerte de Buenos Aires. Después tenés la bandera, por ejemplo, la de Artigas, que es celeste y blanca con una franja roja. Ahí está, esa que pusieron recién. Esa es la de Artigas y todos los gauchos federales, ¿no es cierto? Entre Ríos, todas esas, usaban ese símbolo. Y Esa franja roja, ¿qué significaba? Y lo celeste y blanco, ¿qué significaba? bueno, el celeste y blanco, que es un azul celeste y blanco, como la vamos a ver en la bandera del Ejército del Norte, que también está, eran los colores de la Casa Real de Borbón. Pero básicamente eran los colores de la Orden de Carlos III. Ahí está. Esa es la bandera del Ejército del Norte. Entonces, ¿por qué Belgrano elige eso? Primero porque decía, nosotros que somos españoles, decía Belgrano, estamos luchando contra los españoles afrancesados, que serían los realistas. Españoles se consideran todos. Por eso, en realidad, la guerra de independencia es una gran guerra civil española en América. En eso coinciden historiadores de la izquierda a la derecha. Ok. Radicales, peronistas, conservadores, todos coinciden lo mismo. Fue una guerra civil española en América. De hecho, Belgrano, por ejemplo, le molestaban cuando le mandaban soldados de raza negra, dice, son malos soldados. Quiero que me manden oficiales españoles. Cuando se refería a españoles, se refería a blancos. Ahora, eso era un problema, porque los negros libertos también se consideraban españoles. Claro. De hecho, vos en Buenos Aires tenías funcionarios, por ejemplo, que eran de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, en África, formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Nosotros tuvimos una provincia africana y los argentinos no tienen ni rematada idea. Pero los guineanos todavía hoy, en el siglo XXI, aprenden y saben que ellos fueron compatriotas de lo que luego se convirtió en Uruguay, Argentina, Paraguay.
Como anécdota, un día me encuentran con un candidato a la presidencia de Guinea, cuando dice, mira, acá hay un argentino, este hombre vino y me saludó. Me dice, al fin un compatriota, me dice. Entonces, y todavía nos miran así. ¿Se habla castellano en Guinea Ecuatorial? Sí, es el único país donde se habla castellano. Y además España dejó un país ordenadísimo, con muchísimas, por ejemplo, escuelas técnicas. Y de hecho, Guinea es un país productor de petróleo muy importante. Mira. Y de hecho no querían independizarse nunca. Cuando se produce la Revolución de Mayo, los guineanos dicen, y nosotros, no, acá la Junta es para un grupito de comerciantes que manejamos la rosca, las provincias del interior no las querían dejar entrar, y Guinea, los guineanos se fueron a tomar un barco y se volvieron a Guinea y rompieron la unidad con nosotros. Pero entonces había una discusión ahí. Entonces Belgrano dice, bueno, los realistas utilizan la cruz de Borgoña, esa que vimos con punta coronela. Nosotros tenemos que usar un distintivo distinto, porque si no la tropa se hace un lío. Entonces dice, bueno, ¿quién es el fundador del Virreinato del Río de la Plata? El rey Carlos III. El rey Carlos III tiene la orden de Carlos III que está, tiene los colores de la Inmaculada Concepción de María. Ahora, ¿y cómo nace eso? Por un milagro que se produjo en Holanda en 1585, donde los tercios españoles están rodeados por la tropa holandesa, que era una guerra de religión en realidad. Y cuando están rodeados, los holandeses le dicen, muchachos, ríndanse, ustedes están for fight. El español, más agrandado que él, tendría varios argentinos, proto-argentinos para ahí, dijeron, de acá, ¿cuántas copas tenés? Entonces, a la noche empiezan a excavar para hacer trincheras y encuentran una imagen de la Inmaculada Concepción, una tabla, que yo les mandé una imagen, si la encuentran, que es la Virgen con vestido blanco y un manto celeste. Y los españoles dijeron, de acá que nos vamos a rendir, ¿tenemos la Virgen de nuestro lado? Nada. Y dicen, vamos a rezar. Rezan y a la noche se produjo un milagro que nunca más se dio en esa zona de Holanda, que se congelaron las aguas. Cuando se congelaron las aguas, los españoles dijeron, che, estos están durmiendo y el agua está congelada. Salieron de noche, tomaron 200 barcos, ahí está. Podemos decir que los colores de la bandera argentina nacieron en el milagro de Empel de 1585, que es el 7 y 8 de diciembre. Derrotan a los holandeses. El almirante holandés dice, Dios debe ser español para obrar contra mí tan grande milagro. Dice, pues realmente que se te congele el agua es algo que vos como almirante no la tenés calculada. Entonces, a partir del siglo XIX, la Inmaculada es patrona de la infantería española y a partir de 1961 es patrona de la infantería argentina. Entonces, primero española y luego argentina. Y de hecho, el regimiento patricio sigue manteniendo la simbología española. Fíjate que desfilan con dos abanderas, uno lleva la bandera argentina, otro la cruz de Borgoña, y desfilan a los sones de la marcha granadera, que es la base musical del himno de España. ¿Por qué? Porque hay una continuidad histórica. Es decir, así como de España heredamos el derecho romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa, ¿no es cierto? Hay continuidades. Uno de los errores y unos problemas que tenemos, Nacho, nosotros para entender la historia argentina, que creemos que nacimos de un repocho. Claro. Que un día, viste, que hubo un Adán y Eva argentino, claro, y que un día llegaron los españoles. No, muchachos, hablamos español porque primero vino España. Y América era un continente con una miríada de miles de tribus dispersas que no tenían ni idea que estaban en un continente y que ese continente a su vez estaba en un planeta. Por eso cuando dicen España descubrió América, sí, porque la une al resto del mundo. Y a partir de eso, con el correr de los tiempos, un día, no sé, los franceses supieron que existían los araucanos, los sioux supieron que existían los chinos, y así, digamos, el mundo se unifica a partir de España. Entonces uno, más de un tonto, dice, no, pero América existía, sí, nadie dice que España inventó el continente. Eso es la creación divina. Continente. Claro, no, descubre y une esos pueblos. Y que te digo que al comienzo todos los indios se unen a Hernán Cortés para liberarse de la tiranía de los Moctezuma, que eran caníbales, hacían sacrificios, 20.000 mujeres por año. Vos no llegabas a... Decía, no, para que salga el sol necesitamos sacrificar a una doncella y se llevaban a Nieves. Claro. Te dejaban sin Nieves. Decía, Nacho, me llevas... Porque esa es un poco la realidad de nuestra historia. Y la bandera argentina, bueno, nace de eso. De hecho, Belgrano... E incluso cuando se produce la conquista de Buenos Aires, cuando la tropa que llega con Liniers desde Uruguay, desde Montevideo, recordemos que Buenos Aires fue liberada por el cuerpo de Blandengue de Montevideo, cosa que deberíamos reconocerle mucho más a los uruguayos y que no lo tenemos en cuenta. Ojo, me saco el sombrero ante los hermanos orientales.
Y cuando llega dice, "Che, pero no tienen bandera, porque el pendón, todo eso se lo habían quedado los ingleses. Entonces sale el cura y dice, bueno, pero tenemos el manto de la Virgen. Entonces dice, bueno, entonces como no había concepto de escarapelas, empiezan a sacar cintas blancas y celestes del tamaño de la altura de la Virgen y se la ponen a los soldados para que tengan un emblema, porque los cuerpos de Blandengue tenían uniforme, pero los gauchos de Pueyrredón no tenían nada. Entonces, de esa manera se hizo un primer distintivo, o sea, podemos decir que el primer uniforme común fue azul, celeste y blanco, con los colores de la Inmaculada, y con esa fe se combatió. Y era muy identitario por parte del pueblo. Es decir, la gente le molestaba a los ingleses básicamente que había una diferencia religiosa, que los ingleses habían cerrado las iglesias, habían empezado a perseguir las devociones, y ahí la gente se puso mal de la cabeza y dijeron, a esto lo llevamos puesto. Y en realidad los ingleses cuentan de las invasiones, dicen, qué pueblo raro, dice, primero, no nos aceptan, como viste, si nosotros vinimos simplemente a cañonazo, ¿cuál es el problema? Entonces dice, no quieren ser ingleses, cosa que no entendían por qué, y dice, y no nos quieren, y ni siquiera la tierra nos quiere. Es más, hay hasta un viento raro que nos jugó en contra, y se refiere a la sudestada, que le movió a los barcos ingleses y le impiden cañonear a Liniers cuando Liniers está cruzando. Vos sabés que los ingleses lo ven y el Comodoro Popka dice, no puedo mover los barcos por un viento que me juega en contra. Y era una sudestada que le había complicado el tema. Y dice, ni la tierra nos quiere. Así que bueno, por eso podemos decir que hemos tenido una serie de banderas a lo largo de la historia. Tenemos una bandera también que es la de la Confederación Argentina, que si la tienen, que es azul turquí, que es un azul muy oscuro y que dice, viva la Santa Federación, mueran los salvajes asquerosos unitarios. Ah, mirá que unitario, o sea, para unir a la gente. Sí. Pero ojo, ahí está, viva la Confederación Argentina. Mueran los salvajes unitarios. Hay una que dice, mueran los salvajes asquerosos inmundos unitarios, porque cada uno se iban agregando insultos. Claro, era Cada vez más larga. Era así. Van jugando y cada uno le iba agregando algo. Pero esa fue la bandera durante la época de Rosas, que se llama azul turquí. Y si te fijas, a veces tenés franjas más finitas azules y blanca más grande, que es como el modelo de la bandera de España, viste que es la Claro. parte amarilla es gruesa y las rojas son más finitas. De hecho, Rosas quiere reivindicar todo el pasado español y dicen, por eso le llaman el gran restaurador, ¿no es cierto? Así que la historia no es como te la cuentan en el colegio. Claro, pero... Y finalmente, la bandera que hoy flamea, la que hacemos las publicidades, la que se canta el himno en los mundiales, Sí. ¿cuándo termina instituida? Bueno, a partir ¿Qué hay de de ese 1812? Congreso de Tucumán, Juan José Paso dice, bueno, ya definamos la bandera, hemos roto con Fernando VII su metrópoli, y se adopta la bandera azul, celeste y blanca, que hubo varios modelos, porque Belgrano utilizó hay una serie de banderas que yo también me mandé, por ejemplo, que son dos franjas. Una azul celeste y otra blanca, horizontal. Después con los mismos colores, pero en vertical, que también se utilizó. También se utilizó una bandera argentina con dos franjas, ahí está, dos franjas celestes finitas y una blanca gruesa. Y después la de que se pierde en Ayohuma, que fue guardada en una iglesia en Macha, que es esa, una franja celeste y dos blancas. Ah, mirá. Y después, bueno, la azul celeste, que ya se define, y luego se le agrega el sol, que tiene dos interpretaciones. Una como sol incaico, aunque no se parece al Inti, y otra como el sol del Sagrado Corazón de Jesús, porque coincide con la cantidad de rayos que tiene. Así que esas son las dos interpretaciones que hay sobre el sol. Y Belgrano, de hecho, él dice, esto acá, República no va a andar, dijo, vamos a poner un rey. Entonces él va en 1814 a ver a Fernando VII y le dice, ¿por qué no me das a tu hermano, a Carlos María Isidro, o a Francisco de Paula, que era muy chico, pero que un mocoso muy valiente que había enfrentado a los franceses, y le dice, mándamelo de rey? Bueno, no hay acuerdo, pero fíjate los actuales reyes, Juan Carlos y Felipe VI, utilizan los colores azul celeste de la orden de Carlos III, ¿no? Así que parece que los nombraron presidente de la Argentina, pero no es así. Pero no es así. Y de hecho luego Centroamérica toman los colores de la bandera argentina para las banderas nacionales hay del mucho Salvador, celeste y blanco. de Guatemala, de Honduras, Costa Rica, que luego le hizo una modificación. La otra variante de Belgrano era poner a Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, como reina.
ahí los ingleses, como ella estaba en Portugal, en Brasil, los ingleses que están tratando de manejar esto tras bambalinas también no quisieron. Y la otra fue la idea de un inca que había sido educado en España y que está enterrado en algún lugar ignoto del cementerio de la Recoleta. En el cementerio de la Recoleta está enterrado el rey que no tuvimos y que hasta el gobierno de Rivadavia se lo mantenía ahí como una posibilidad. Que eso hubiese permitido mantener unido el virreinato del Río de la Plata y tal vez incluso el virreinato del Perú. Porque muchos decían, nosotros tenemos que volver a la unidad con Perú. Entonces, hoy hubiéramos sido un país del tamaño de lo que es actualmente Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Misiones Orientales, que era el sur de Brasil, otro pedazo más grande de Brasil por el norte y el oeste, y tal vez Guinea. Bueno, Guinea posiblemente ellos hubieran elegido quedarse con España. Muy grande. Ya, hubiéramos sido un país bioceánico con mayor dominio de la Antártida y no hubiéramos perdido los mercados de Asia. Porque acordate que acá había, hasta 1810-12, la Compañía de Indias con Filipinas, que la dirigía Martín de Álzaga. Por eso, cuando se produce la revolución, uno de los pedidos ingleses es que Álzaga había que pasarlo por las armas, porque ellos se querían quedar con las rutas. Nosotros, Nacho, digamos, éramos un solo país de acá hasta México, con una sola moneda, que era el real de A8. Yo invito a todos tus televidentes que busquen en Google el real de A8 que se acuñaba en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y también en México. Ese era el dólar entre los siglos XVI. Dólar americano, ¿no? Claro. Era el dólar del mundo, era como lo es el dólar hoy, Claro. ¿no es cierto? Pero con más fuerza, porque se acuñaba en plata. Pero vos, por ejemplo, no sé, era francés, si le querías vender algo a los chinos o comprarle algo a los chinos te dicen, ¿tenés real de 8 para pagarme? No, entonces no te vendo, porque la moneda internacional es la moneda española. Peso español también se le llamaba. Esa es la moneda que rigió todo el mundo. Cuando se produce la independencia, se pierde esa moneda, porque ya cada país empieza a hacer sus monedas que se empezaron a devaluar constantemente. Esa moneda era 4 veces más poderosa que la libra. Hoy nuestra moneda es 500 veces, necesitas 500 pesos para pagar un dólar. Patricio, muchísimas gracias por habernos visitado en este día. Nacho, yo quiero invitar, ya que estoy, a todos tus televidentes a que busquen en canal YouTube, mi canal, pongan Historia con Patricio Lons, ahí está mi nombre. Y bueno, suscríbanse y ahí van a poder ver la historia que no te cuentan en el colegio, la que te mintieron, la que te vendían las revistitas para los chicos. Bueno. Me estás tocando el Villiquen. No. Y yo que era hincha de Villiquen, No me hagas eso. Nos dividíamos entre hincha de Villiquen y Anteojito. Totalmente. Otra de las grietas ridículas era Villiquen o Anteojito. Patricio, muchas gracias. Nacho, muchas gracias a vos por invitarme.